Loin de toi, je pense encore à toi. Loin de toi, je t'entends. Près de moi, à des kilomètres de toi. Près de moi, tu es dans mon cœur. Je suis parti sans toi, mais avec toi dans mon âme. Je t'aime. Entre ruinas, el amor llega. Fanfiction de Amelia Capuzzi. Capítulo 2. La llegada de ese soldado al hospital de campaña había traído no solo confusión, sino también mucho trabajo. El doctor Wilson, conocido por su tono firme y decidido en el campo, comenzó a dar las primeras órdenes. A Natalie y a Sidney les ordenó trasladar inmediatamente al joven Jason del pabellón A al pabellón C, ya que su estado de salud había mejorado y ya no era necesario que estuviera en el sector de los pacientes más graves. Mientras el doctor Wilson, con la ayuda del paramédico Charles Duno, preparaba el área quirúrgica, Candy recibió la tarea de preparar al paciente para la operación. Desde que había notado los largos cabellos del soldado que sobresalían del casco, se quedó atónita, sin cumplir con la tarea asignada. De repente el doctor Wilson lanzó un grito hacia Candy. Enfermera Adley, ¿en qué está pensando? Necesitamos al paciente ahora, no mañana. Candy amargada le respondió. Disculpe, doctor. El paciente estará listo de inmediato. El soldado estaba tendido en una camilla inmóvil y sin conocimiento. Candy tomó unas tijeras y con cuidado comenzó a cortar los pantalones de su uniforme, que estaban completamente sucios. Cuando terminó de cortar la parte inferior del uniforme del soldado inglés, notó una gran herida en su pierna derecha, que necesitaba ser operada urgentemente. Con cuidado sostuvo su torso con una mano detrás de la espalda, mientras que con la otra le quitaba la chaqueta de su uniforme, empapada de sangre y barro. El casco que aún llevaba puesto cayó al suelo, dejando caer su melena sobre sus ojos. Candy cortó también la camiseta militar y vio otra herida en el hombro izquierdo. Mientras la atendía, a diferencia de otros soldados que había visto, sentía una extraña sensación, como si supiera quién era él. El joven tenía una complexión alta y atlética. Los rasgos de su cuerpo eran tan esculpidos como los de una estatua de mármol. Candy, sintiendo esta perturbadora atracción hacia el soldado desconocido, rozó delicadamente los músculos bien definidos de su cuerpo, dejando en su mano el aroma de un buen perfume, algo inusual para un militar. Luego Candy tomó un recipiente con agua y limpió cuidadosamente el rostro del soldado, cubierto de barro seco, para prepararlo para la operación. Mientras lo hacía, encontró entre sus largos cabellos su placa de identificación perdida durante el enfrentamiento con los alemanes. Con gran tenacidad y sensibilidad, la enfermera comenzó a lavar su rostro, lleno de barro seco para que estuviera listo para ser operado. En ese momento, una gota de sangre resbaló por su frente y Candy la limpió con la esponja que sostenía en la mano.
cuando se dio cuenta de que algunos mechones de cabello estaban manchados de sangre fresca. Al apartarlos, notó que en el cuero cabelludo había un corte profundo. Entonces tomó algunas gasas, las empapó con alcohol etílico y las colocó sobre la herida, presionando con sus manos para intentar coagular la sangre. Su aspecto, ahora claramente visible para Candy, presentaba rasgos muy delicados, tanto que le dio la impresión de que ese soldado inconsciente era el actor, Terence Graham. Candy, asombrada, pensó que era imposible que ese famoso actor estuviera al otro lado del océano combatiendo en esa terrible guerra. Mientras limpiaba sus manos, notó que eran muy refinadas y elegantes, con dedos largos. Candy no dejaba de observarlo, tanto que dijo en voz alta: Seguramente será alguien que se le parece. Después de todo, en el mundo, cada uno tiene una persona idéntica a sí mismo. En ese momento llegaron el doctor Wilson y el paramédico francés para llevarse al soldado y operarlo. Cuando Wilson le preguntó: «Enfermera, ¿está listo el paciente?», Candy le respondió: Sí, doctor. El paciente está listo para la operación. Y Wilson le dijo: «Enfermera Candy, esté lista en caso de que necesitemos ayuda». La joven con cortesía le respondió: Estaré a su disposición en caso de necesidad. Así tomaron los extremos de la camilla y lo llevaron hacia la zona de operaciones. En el momento en que el personal médico estaba colocando al paciente en la mesa de operaciones, Candy observaba todo desde lejos. Y cuando cerraron la cortina, la joven enfermera tocó la cruz de la felicidad, regalo de Miss Pony, que siempre llevaba debajo de su uniforme, rezando para que la operación fuera un éxito. Mientras la operación estaba en curso, Candy estaba cambiando las sábanas de la cama donde había estado el joven soldado y ordenando todo lo que había utilizado. Una vez que terminó de arreglar todo, recogió el uniforme, ya hecho jirones, y se disponía a tirarlo al incinerador que estaba fuera de los pabellones, cuando el doctor Wilson la llamó urgentemente a la sala de operaciones. Así, en un rincón del hospital, dejó el uniforme y fue directamente a esterilizarse bien las manos. Al entrar en el área de operaciones, vio que el equipo médico estaba trabajando arduamente para salvar la vida de ese joven. El paramédico francés estaba cosiendo la herida en la cabeza, después de haber tratado y vendado la lesión en el hombro izquierdo. El doctor Wilson estaba muy ocupado tratando de salvarle la pierna, cuando Candy se le acercó y le dijo: Doctor, ¿en qué puedo serle útil? El médico le respondió: «Necesitamos otra bolsa de sangre. Vaya a buscarla inmediatamente». Candy, con paso rápido, se apresuró a buscar la bolsa de sangre en las celdas frigoríficas del campamento y se dio cuenta de que era la última que quedaba. Una vez de regreso con el equipo médico, Candy le informó a Wilson: Doctor, esta es la última que tenemos. El médico inglés le respondió: «Enfermera, de eso nos ocuparemos después. Ahora conecte la bolsa al paciente y luego venga a ayudarme». La pierna del joven tenía numerosos fragmentos a causa de uno de los morteros lanzados por los alemanes. Candy, ansiosa, le preguntó al oficial Wilson: Doctor, ¿logrará hacer lo posible para salvarle la pierna? Wilson no respondió, pero su intención era poner en práctica todas sus habilidades médicas para curarle el miembro. No quería realizar otras operaciones que pudiera llevar a la amputación. Candy veía sudar al doctor Wilson por el esfuerzo que estaba haciendo, tanto que con un paño le secó suavemente el sudor de la frente. Y comprendió que salvar la pierna de ese soldado implicaba un gran esfuerzo, sobre todo en esas condiciones.
Por eso trató de asistirlo y ayudarlo de la mejor manera posible. El paramédico Charles Dunant, después de curar y vendar la herida en el hombro y la cabeza, fue a ayudar a Wilson, quien después de varias horas de intervención comenzaba a sentir cansancio. La enfermera Candy permaneció junto al equipo médico todo el tiempo hasta que, después de 3/4 de hora, Dunant y Wilson exclamaron: «¡Casi lo logramos!». Candy estaba realmente feliz, tanto que tenía lágrimas en los ojos de la emoción, porque ese soldado había logrado salvar su pierna. Cuando de repente se escucharon fuertes explosiones, no muy lejos del hospital de campaña, Candy dio un salto y exclamó: ¿Han llegado los alemanes? El paramédico francés le dijo que se calmara. Eran solo los bombarderos de la Royal Air Force británica que, junto con la aviación francesa, trataban de liberar las ciudades francesas de la invasión nazi. El doctor Wilson exclamó: «Vamos, enfermera Candy, esto no es nada. Hemos trabajado bajo ataques peores». Candy le respondió: «Tiene razón, pero me tomó por sorpresa». Una vez que terminaron de eliminar las últimas esquirlas, suturaron la herida y vendaron la pierna, la cual había pasado por una operación complicada. Al paciente aún inconsciente se le administró lentamente un analgésico por vía intravenosa. El equipo, ya exhausto, dirigido por el oficial inglés Michael Wilson, le ordenó: «Enfermera Hartley, prepare la cama para el paciente desconocido». Al escuchar esa frase, Candy asumió una expresión de sorpresa y exclamó: «Disculpe, doctor, ¿qué dijo?». Wilson le respondió: «Enfermera Candy, me ha entendido perfectamente. Usted sabe que cuando no conocemos la identidad de un soldado se le marca de esta manera». Este término la llevó de vuelta en el tiempo, precisamente a la habitación 0, que existía muchos años atrás en el Hospital San Johanna, donde fue internado su querido amigo Albert, quien, sin conocer nada sobre su verdadera identidad, ni sobre su familia real, debido a su amnesia, causada por aquella explosión de una bomba en Italia durante la Primera Guerra Mundial. Todo esto antes de que ella supiera que él era su benefactor, es decir, su adorado tío William. Preparó la cama para el joven y les dijo a ambos miembros del personal: «Todo está listo aquí, pueden traer al paciente». Y en su expediente, en lugar de escribir «paciente desconocido», escribió «paciente de cabello largo». Cuando Terence fue encontrado inconsciente por el paramédico francés y llevado de urgencia al hospital de campaña de Caen para ser operado, en ese tiempo los otros compañeros de su mismo batallón, una vez llegados a las cercanías de Calais, aunque eran nuevos reclutas, lograron hacerse valer, infligiendo una sonora derrota a los alemanes, aunque entre ellos hubo muchos soldados caídos. Esa noche en Francia había una gran tormenta. Con amabilidad, el doctor Wilson informó al paramédico Dunant que descansara en una de las camas disponibles del pabellón reservado para el personal médico y que partiera hacia la Havre al día siguiente. Además, dirigiéndose a la joven enfermera, le dijo: «Enfermera Candy, usted es siempre una excelente asistente. Vaya a descansar y haga que Natalie la reemplace». Candy le agradeció por el cumplido recibido y con premura le respondió: «Gracias, doctor, pero quiero asistir yo al paciente». Y el oficial médico le dijo: «Está bien, enfermera, pero no se exceda. Si se siente cansada, haga que la reemplacen». Una hora después, en el pabellón A, entró Natalie y, acercándose a Candy, le preguntó: «¿Cómo está tu paciente? Querida, si te sientes cansada, tomaré tu lugar».
Candy respondió a su colega. Sus condiciones siguen siendo críticas. Aún no ha recuperado la conciencia y en cuanto a mí, estoy bien. Gracias, no te preocupes. La mirada de Natalie se posó en el nombre particular que Candy había escrito en la carpeta del soldado inglés. Y la amiga le preguntó la razón de ese nombre. Nuestra enfermera Candy le respondió: aunque en el campo médico se usa el término paciente desconocido, no me gusta esa definición porque es como si esa persona, momentáneamente inconsciente o sin memoria, fuera un ser inexistente. Natalie, sin embargo, le hizo saber que había dejado el uniforme del soldado en la esquina del hospital y que si quería podía encargarse ella de tirarlo, pero Candy le dijo que lo dejara allí, que bajo esa tormenta no era el momento de salir y que al día siguiente ella se encargaría de deshacerse de ese uniforme. En ese momento Natalie le hizo saber que iría a descansar, pero que en cualquier momento estaría dispuesta a ofrecerle el relevo. Candy le respondió: ve tranquila y no te preocupes. Después de un tiempo, mientras la joven enfermera asistía al joven de cabello largo, que para ella parecía en gemelo idéntico de Terence Graham, sin darse cuenta se quedó dormida, apoyada en la cama del soldado. De repente, un ruido afuera del campamento la despertó, y se dio cuenta de que el paciente estaba todo rojo en la cara. Le puso la mano en la frente y se dio cuenta de que su temperatura era muy alta. Se culpó a sí misma por todo lo sucedido, porque si no se hubiera dormido, todo esto no habría pasado. El joven había pasado por una intervención delicada y complicada. Probablemente eso le había provocado la fiebre alta. Los medicamentos escaseaban porque, debido a la guerra, no llegaban los suministros necesarios, pero el soldado necesitaba un antiinflamatorio. Revisó bien en el armario de la enfermería y logró encontrar uno para la administración intravenosa, y con destreza se lo inyectó al paciente. Además, para intentar bajarle la temperatura lo más rápido posible, adoptó uno de los métodos caseros enseñados por la señorita Pony y que luego puso en práctica en la escuela de enfermería Mary Jane. Es decir, un paño mojado en agua fría. Candy consideraba a Mary Jane una gran maestra que la ayudó a crecer tanto profesionalmente como mujer. Mientras su rostro estaba todo rojo y caliente, su cuerpo estaba helado y tenía fuertes escalofríos. Buscó intensamente en todo el hospital otras mantas para ponerle encima, pero no había ninguna disponible, así que decidió calentarlo con su propio cuerpo. Primero se quitó su cofia, de la que salieron voluminosos y abundantes rizos de un rubio dorado que caían sobre su espalda. La puso con respeto en la silla. Con sus luces manos se desabrochó el uniforme y sin dejarlo caer al suelo lo colocó sobre el respaldo de la silla. Se desabrochó las botas, que hicieron ruido al caer al suelo. Su piel clara y cálida y su rostro eran tan fascinantes como el de un ángel rubio. Todo ello caracterizado por sus ojos radiantes y luminosos de color esmeralda, y muchas pecas en su naricita, que parecían una intensa explosión de estrellas. Candy tenía una silueta inigualable, la perfección de su pecho, cuyos senos eran firmes y redondos, con pezones erectos, eran tan espléndida que debía ser contenidos en una copa de champán o en la mano de un caballero. Su parte posterior tenía la forma de un pequeño mandolino, firme y poco menos que maravilloso. Con delicadeza y con el temor de tocarle las partes de su cuerpo operadas, apartó la manta y se metió en la cama, tratando de acomodarse sobre su cuerpo para intentar calentarlo. Con sus manos
le apartó ese mechón de cabello rebelde que le ocultaba el rostro. La delicada figura de Candy, pequeña, frágil y menuda, se perdía sobre el físico escultórico del joven. Su pequeño seno, compacto y cálido pecho, rozaba los pectorales fríos y helados del cuerpo musculoso del soldado inglés. Extendió los brazos junto a los suyos, sujetándolos firmemente entre sus manos, y apoyó su delicado rostro al suyo. Dentro del pabellón ella solo percibía el rápido latido de su corazón y en la penumbra de ese hospital de campaña, sus cuerpos estaban uno encima de otro. Candy permaneció quieta e inmóvil toda la noche, tratando de transmitir calor a través de su cuerpo al de Terence. Ella estaba cubierta solo por esa simple, gastada y deshilachada manta que dejaba entrever cada línea de su cuerpo perfecto. En esa extraña situación estaba experimentando una nueva, intensa y magnífica sensación que, como mujer, nunca antes había sentido, pero lo hacía solo para salvar la vida del paciente y no por otra cosa. Sin saber lo que estaba ocurriendo en el pabellón A, de repente, la enfermera Sylvie hizo su entrada. Al ver esa escena, se puso toda roja y esbozó una débil sonrisa, cubriéndose la boca con las manos. Tanto que dio media vuelta y, una vez fuera del hospital, exclamó en su lengua materna. Oh, Candy, mon Dieu, tu es vraiment folle. Candy, ya acostada sobre el cuerpo del joven, presa del cansancio de la larga jornada, se quedó dormida antes de que él intentara recuperar la conciencia. La fragancia de su perfume de rosas invadió el olfato de Terence, tanto que sintió una fuerte excitación, y su miembro se agitó rozando el vientre de Candy. Además, su mente tuvo una especie de flashback, algo borroso. Estaba en compañía de una mujer de largos cabellos castaños. Ambos, rodeados por una multitud de mujeres, en delirio, que no hacían más que invocar el nombre de Terence. Pero lo único claro en todo esto era un ramo de rosas rojas, perfumadas, lanzadas sobre la multitud. Con las primeras luces de la mañana, que comenzaban a penetrar en el campamento militar, Candy empezó a abrir sus brillantes ojos y tuvo la sensación de que, hacía tiempo, no descansaba tan relajada, como si hubiera dormido en una cama suave. Su rostro y sus manos estaban cómodamente apoyados en el pecho musculoso del joven, mientras que entre los dedos de su mano derecha tenía enrollado un mechón de su largo cabello que lo distinguía. Esa posición de estar acostada sobre él le daba la impresión de ser un solo cuerpo, como si estuvieran haciendo el amor. Pero todo esto era un comportamiento que nunca debería tener con ningún paciente, aunque aquel era un caso particular. Estirando su espalda, trató de desperezarse, apoyándose en sus brazos mientras los rizos dorados semicubrían los rasgos de su pecho. En ese momento, para evitar ser descubierta, se levantó de la cama tratando de no despertar al militar, y poco a poco se volvió a poner su uniforme y ajustó su cofia en la cabeza. El joven soldado descansaba tranquilamente, por lo que Candy le arregló bien la manta y antes de volver a su trabajo, fue a recoger el uniforme del militar, que aún estaba en el rincón del hospital, antes de tirarlo en el incinerador. En ese preciso momento se encontró con Sylvie, que venía hacia ella toda agitada. La enfermera francesa, cada vez que estaba conmocionada, hablaba en su lengua materna, y al verla le dijo: Candy, j'étais inquiète pour toi. Candy, sorprendida, respondió: ¿Preocupada por mí? ¿Por qué motivo, Sylvie? Sylvie exclamó:
Le docteur Wilson arrive. La enfermera Candy no entendía lo que la colega quería decirle, tanto que le preguntó, ¿y entonces cuál es el problema? Sylvie exclamó. Tu as dormi avec le patient. Ante tal exclamación, Candy no hizo más que abrir los ojos desmesuradamente y le dijo, Sylvie, ¿me viste? Y la enfermera francesa respondió, Oh oui. riéndose. Candy, preocupada por haber sido descubierta, le dijo, Sylvie, no es en absoluto lo que tú crees. El paciente tenía fiebre alta y su cuerpo estaba helado y temblaba, así que pensé en calentarlo con mi cuerpo. Por favor, no se lo digas a nadie. Y Sylvie le hizo el gesto de tener los labios cosidos. Candy, con una sonrisa radiante, le agradeció de corazón y se abrazaron amigablemente. Mientras las dos mujeres intercambiaban su mutuo afecto, el oficial Wilson estaba despidiendo y agradeciendo al paramédico Dunant por su ayuda, quien debía regresar a Le Havre. Después de despedirse, se acercó con las enfermeras y les dijo, Asistentes, es hora de volver al trabajo. Enfermera Candy, ¿cómo ha ido la noche con el paciente? La joven enfermera respondió, Doctor Wilson, el paciente tuvo fiebre muy alta anoche y me vi obligada a usar el último antiinflamatorio disponible. Lo siento, pero no pude evitar usarlo. El oficial inglés le respondió, si el paciente lo necesitaba, hiciste bien en usarlo, solo que debido a estos enfrentamientos cada vez más intensos y terribles de esta guerra, no logramos recibir los suministros de medicamentos. Ahora comencemos la ronda de los pacientes. Mientras usted, Candy, vaya a descansar. Es una orden. Candy le respondió, Disculpe, doctor, pero quería deshacerme de este uniforme. El médico exclamó, Está bien, pero luego vaya a acostarse. Necesita descansar. Sin embargo, el oficial Wilson no podía imaginar que Candy estuviera lista para desempeñar su trabajo en el campamento, ya que durante la noche había dormido sobre el cuerpo del militar. La enfermera Candy se dirigió hacia el incinerador. Una vez fuera del campo, comenzó a tirar poco a poco los pedazos de ese uniforme, cuando en un bolsillo interno de la chaqueta se deslizó a sus pies una armónica y un pequeño libro. Los recogió y con una mano limpió la portada, en cuyo centro estaba escrito William Shakespeare, en Romeo y Julieta. Curiosa, abrió la portada y en la primera página, abajo, estaba escrito el nombre de Terence Graham. Candy, después de leer ese nombre famoso, corrió sin aliento de vuelta al campo militar. Sosteniendo firmemente entre sus manos el libro de Shakespeare y la armónica, Jason le había dicho la verdad sobre el hecho de que ese actor tocaba ese instrumento musical. Entró en el hospital y, llamando la atención hacia ella, exclamó que había descubierto el nombre del paciente desconocido, o cabello largo, mostrando el texto donde estaba escrito el nombre de Terence Graham. Ella hizo notar que él era el actor conocido de una famosa compañía teatral americana, y el doctor Wilson le preguntó, ¿Estás completamente segura? Candy le respondió, Desde el primer momento que lo vi, lo reconocí, pero no pensé que realmente fuera él. Se acercaron a la cama de Terence, quien aún estaba inconsciente en su cama, y Wilson exclamó diciendo, «¿Un actor? ¿Qué hace enlistado en el ejército inglés?» Candy respondió, «Eso me pregunto yo también. De todos modos, doctor, si no le importa, quisiera encargarme del señor Graham». El oficial inglés respondió, «¿Y los otros pacientes?» Candy le dijo que no se preocupara, que también se ocuparía de ellos. Wilson le respondió, «Está bien, enfermera, pero recuerda que de vez en cuando debes dejar que te releven. No eres indestructible». Después de que el doctor se fue, Candy cambió el nombre en la ficha del paciente cabello largo a paciente Terence Graham. Además, mientras pensaba en cómo era posible que él se encontrara en aquel lugar y en esas pésimas condiciones, se acercó al cuerpo de Terence
y lo observó con sus ojos carismáticos y brillantes, mientras con sus tiernas manos le apartaba de los ojos ese mechón rebelde y comenzaba a acariciar cada línea de su rostro suave, delicado, bien cuidado, diferente de los otros militares. Mientras lo tocaba, Candy empezaba a sentir fuertes emociones hacia él. Probablemente estas agradables sensaciones se debían a la noche que había pasado sobre él. Nunca, habiendo experimentado tales efusiones, se preguntaba si por primera vez estaba sintiendo una pasión de amor intensa e inesperada por Terence Graham. La única pregunta que se hacía era, ¿qué tenía de especial ese actor para hacer palpitar su corazón de manera tan constante? No te pierdas el fanfic de Amelia Capuzzi en una próxima videoedición.